Hola, hoy estamos hablando acerca de la poesía. Te explico. La poesía es un espacio privilegiado en donde el escritor tiene la oportunidad de expresar sus más sinceras emociones, pensamientos y sentimientos a través del amor, la ansiedad, la paz, la tranquilidad, podríamos decir que el odio, el rencor, la amargura y así tantos sentimientos y pensamientos que podríamos describir. También podemos definir la poesía como una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial a aquella que está sujeta a la medida y a la cadencia del verso. También aquí podemos explorar temas metafísicos como el sueño, la realidad, la nada, la aspiración y lo sagrado. A continuación, te voy a describir algunas características. Y la primera sería que la poesía se puede escribir en verso o en prosa. ¿Qué significa esto, verdad? Que está escrita de forma natural, mientras que el verso debe de cumplir ciertas medidas y cadencias. Dice que la prosa no es necesariamente que debe de rimar, mientras que el verso es fundamental la rima. En la prosa no hay métrica, en cambio en los versos se toman en cuenta la cantidad de las sílabas de cada frase. Ahora vamos con la segunda. Dice que tiene ritmo y rima. ¿Qué podemos decir con esto? Que la rima y el ritmo son un patrón de rimas que consisten en la repetición de sonidos y palabras similares en prosa y en poesía, creando un efecto musical muy suave. Ahora vamos con el tercero que dice que hace uso de elementos de valor muy simbólico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que los elementos de valor simbólico son un objeto, son una acción de expresión que significa algo más de lo memorable visiblemente en su significado literal. Y por último, de estas características te puedo mencionar que la poesía hace uso de las figuras literarias y hace mención que entre la más usada está la metáfora, pero también se podrían incluir la ironía, la alegoría, la onomatopeya, la literación, ¿verdad? Pero cuando se escribe poesía se enfocan más en la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? Pues la metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que establecen entre dos o más imágenes. Un ejemplo muy claro que te puedo dar es que en una poesía de Rubén Darío dice, tus ojos son verde selva. Entonces, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva, por eso tus ojos son verde selva. Y la otra parte, era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. En el poema, la canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío, se relaciona el color del cabello con la oscuridad que tenía la noche. Por eso, entonces, la poesía se escribe más en forma de metáfora. Ahora vamos a hablar de tres tipos de poesía que son más comúnmente conocidas, ¿verdad? Como es la poesía épica, la poesía lírica y la poesía dramática. Vamos a iniciar explicando acerca de la poesía épica. Bueno, te preguntarás qué es esto. Pues la poesía épica es aquella que narra las hazañas de héroes relacionados con un pasado legendario, cuyo comportamiento glorioso los convierte en modelos de virtud como el valor, la nobleza y la fidelidad, etc. Esta clase de poesía se dice que al principio se relataba en forma cantada por profesionales y con acompañamiento musical. Es una poesía objetiva, ya que el poeta actúa como simple narrador de unos acontecimientos que son ajenos a él. Como segundo tenemos la poesía lírica. ¿Y qué podemos hablar de esta? Pues la poesía lírica es un género literario compuesto en verso que se caracteriza por ser
una de las formas más hondas de la expresión de los sentimientos y de las reflexiones de la voz poética. Podemos decir que la poesía lírica es un género muy dado a la expresión de la subjetividad del individuo, o sea, de los sentimientos, de las emociones, los pensamientos, lo que ya habíamos hablado al principio, ¿verdad? También de las reflexiones y de las ideas del autor. Aquí se encuentran en ella un formato ideal para su plasmación. Por lo general dice que es abstracta, o conceptual. En ese sentido, se diferencia de otros subgéneros, como el género dramático, el más dialógico o el épico, que es más narrativo. Podemos decir también que la poesía lírica se vale de todo tipo de recursos literarios, como ser imágenes, símbolos, también figuras retóricas, así como las normas de la métrica tradicional a las que se puede o no adecuarse en términos de estrofa, verso, rima y por último el ritmo. Finalizamos con la poesía dramática. ¿Qué podemos decir de la poesía dramática? Pues la poesía dramática está escrita en verso y dice que está destinada a ser hablada o representada. Generalmente esta es para contar una historia o representar una dicha situación. La mayor parte de la poesía dramática mencionamos que se representa en forma de monólogos dramáticos, que son largos discursos de un actor a otro público. Son pensamientos, dice, expresados en voz alta, independientemente que alguien los esté escuchando o no. Recapitulando, la poesía, usted puede expresar sus sentimientos y emociones, como el amor, la tristeza, la rabia, el miedo, la belleza, la felicidad, etcétera, 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 ¿verdad? Agradecemos que hayas llegado hasta aquí al final de nuestro video. Recordándote que nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la Dirección de Programas Especiales, estudiando la carrera de licenciatura en Educación Básica del primer y segundo ciclo. Estamos en la asignatura de Apreciación Artística dirigida por el licenciado Nelson Sandoval. Este trabajo fue realizado por Katia Saraí Mejía Funes y Jamie Consuelo Molina Rivera, mi persona. Agradecemos infinitamente tu atención. Gracias.